Bien, vamos a hablar hoy acerca del sistema urinario. El grupo está conformado por Nalini Muñoz, Mohamed Cusbe y Yarelín Herrera. Empezamos hablando acerca de las generalidades. La definición del sistema urinario. Bien, el sistema urinario es, por así decirlo, el conjunto de todos los órganos que van a participar en la formación y la evacuación de lo que es la orina. Este va a estar constituido por dos riñones, que son órganos densos, que son los que producen el orina. También de ellos van a surgir lo que son las sendas pelvis renales como un ancho conductor excretor que al estrecharse se va a denominar uréter. A través de ambos uréteres, la orina alcanza lo que es la vejiga urinaria donde se acumula. Finalmente, a través de un único conducto, la uretra, la orina, se dirige hacia lo que es el meato urinario y asimismo pues al exterior del cuerpo. Concretamente podemos decir que los riñones van a regular lo que es el volumen del agua, todo lo que es la concentración iónica, la acidez de la sangre y de los fluidos corporales. Los riñones también podemos decir que son la parte de las vías urinarias que van a fabricar la orina. Eh, Como ya había dicho, los riñones también van a filtrar la sangre, producen la orina. Esta orina también varía en cantidad, va a variar también en composición, dependiendo de la persona, ¿no? Para mantener lo que es el medio interno constante en composición y volumen, a lo que nosotros llamamos como homeostasis sanguínea. También van a regular todo lo que son los fluidos corporales, como el equilibrio ácido básico y también el pH. Además, también regulan todo lo que es la presión arterial, eliminan los residuos hidrosolubles del cuerpo, también están encargados de producir distintos tipos de hormonas, por lo que van a participar en el mantenimiento de la glucemia y en el estado de ayuno. También forman parte de lo que es el sistema endocrino, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Podemos decir que la orina eh, podemos decir que la orina contiene sales, toxinas y agua, ya que esta debe salir de la sangre a través de un proceso de filtrado. Después de que los riñones fabriquen la orina, esta va a salir del cuerpo usando el resto de las vías urinarias. Ahora vamos a hablar de las estructuras del riñón. La estructura del riñón. Bien, los riñones van a estar compuestos por estas secciones principales. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos lo que es la columna renal, la pirámide renal, que son estas de aquí, tenemos la cápsula fibrosa, que es lo que recubre el riñón, tenemos la corteza, también posee una médula, el cáliz, el uréter, y tenemos dos grandes vasos que son la arteria renal y la vena renal. Las personas por lo general suelen tener dos riñones, pero se podría llevar una vida normal y saludable con solo uno, o sea, con solo un riñón. Bien, anatómicamente, los riñones se encuentran en la espalda bajo lo que es la caja torácica a cada lado del cuerpo. El riñón de un adulto tiene aproximadamente el tamaño de un puño. Cada riñón va a tener una capa externa que se llama corteza, que es la que contiene todo lo que son las unidades de filtración. La parte central del riñón, o sea, lo que es la médula, va a constar de las estructuras en formas de abanico, como las muestra aquí, que son los que se llaman las pirámides. Bien, estas estructuras vacían lo que es la orina en unos tubos en forma de copa, que son los cálices, que son estos de aquí, ¿no? Entonces, desde los cálices, el orine va a salir a los riñones por medio del conducto de los uréteres y se va a almacenar en lo que es la vejiga, que es un saco o bolsa muscular que está ubicada en la parte baja del vientre. Cuando una persona orina, el orine va a salir de su vejiga y se va a expulsar del cuerpo a través de la uretra, que es otra estructura en forma de tubo. En los hombres la uretra acaba en lo que es la punta del pene y en las mujeres esta va a acabar justo encima de lo que es la abertura vaginal. Hablando un poquito más acerca de lo que es la corteza renal, podemos decir que esta es la porción más externa del riñón y que contiene las partes iniciales de las nefronas, incluido también lo que son los glomérulos
con las cápsulas de Bowman, que son las que las encierran, ¿no? También parte de la corteza se va a extender entre las estructuras de la médula, formando así las que son las columnas renales. Tenemos también lo que es la médula, que como ya habíamos dicho, va a ser un conjunto de estructuras que están internas en el riñón en forma de abanico. Y estas van a contener lo que es la mayoría de las partes posteriores de las nefronas, incluido lo que es el asa de Henle y los vasos sanguíneos que están asociados a este. Hay algunas nefronas que están contenidas por completo dentro de la corteza. Las estructuras individuales de la médula se van a denominar pirámides renales. Hablando un poco de lo que son los cálices, o en este caso el cáliz que está señalado aquí, esta es una estructura en forma de copa en la parte interna del riñón, donde comienza lo que es la recolección de la orina para posteriormente transportarla fuera del cuerpo. Tenemos lo que es la pelvis renal. La pelvis renal, si bien aquí no se muestra en la imagen, lo que va a ser un reservorio de recolección que va a ser el más grande y va a estar formado por la unión de las unidades del cáliz. Este pequeño depósito se va a estrechar a medida que sale del riñón para convertirse en lo que es el uréter. Y hablando de los grandes vasos que se encuentran en los riñones, tenemos lo que es la arteria renal y la vena renal. Estos vasos sanguíneos son bastante grandes y transportan aproximadamente unos 1.200 mililitros de sangre por minuto, o aproximadamente podemos decir que una quinta parte, perdón, del flujo sanguíneo total desde el corazón. Entre lo que son las pirámides de la médula del riñón, la arteria renal lo que va a hacer es que se va a ramificar, como lo podemos ver aquí, eh, para formar lo que son las arterias interlobulillares que se van a extender hacia afuera de la corteza, eh, hacia afuera de la corteza y posteriormente eh, a nivel renal se van a producir lo que son las hormonas que tienen distintas funciones específicas y que son muy importantes en la regulación de la propia actividad renal, ¿no? En el mantenimiento del flujo sanguíneo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la función endocrina del riñón. Como ya habíamos dicho, los riñones no solamente participan del sistema renal, sino que también van a tener una participación bastante importante en lo que es el sistema endocrino. Bien, empezamos diciendo que probablemente en la práctica clínica habitual la importancia de la función renal en el manejo y la depuración del contenido hídrico del organismo, ¿no? O en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, ensombrece lo que es la actividad renal clave en el manejo de lo que es la homeostasis, que como ya hemos dicho, es una de las funciones endocrina renal. Esta función renal lo que va a hacer es que va a presentar una doble vertiente como órgano en el que se producen tanto hormonas con actividad exocrina como actividad paracrina, pero también forma una parte fundamental que va a contribuir en la degradación de otras hormonas como lo son la hormona parotidia y también la insulina. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la eritropoyetina y la hematopoiesis. Bien, la eritropoyetina. Esto se trata de una base de proteínas bioactivas que a su vez son reguladoras de la hematopoiesis y que después de haberse unido a los receptores específicos en las células progenitoras eritrocíticas como la eritropoyetina, la EPO y la trombopoyética o la TPO en la médula ósea van a regular lo que es su producción y la maduración de esta hormona. La eritropoyetina es una glicoproteína de 30,4 cuya estructura proteica podemos decir que consta de 165 aminoácidos y está sumamente codificada en el ser humano por un gen que está localizado en el cromosoma. Hablando de sus condiciones fisiológicas, podemos decir que la concentración plasmática basal de esta hormona en el adulto se encuentra en un rango de 6 a 32 ml y varía según el sexo y la edad también. Estos son dos podemos decir que
que conceptos básicos que van a variar según la persona, ¿no? La función principal de esta hormona va a ser controlar la producción de los eritrocitos, ¿no? O los eritropoyesis, que van a promover su supervivencia, su proliferación y también la diferenciación en la médula ósea, aunque también se ha descrito y se ha investigado una actividad antiapoptótica y citoprotectora de la eritropoyetina en otros tipos de tejidos, como por ejemplo a nivel neuronal, juega un papel muy importante al momento de proteger. Aquí podemos ver que la eritropoyetina también se suele vender eh, pues como un fármaco de venta libre en formato de solución inyectable. Aquí pues quise poner un pequeño diagrama en el que se resume bastante todo lo que es la actividad renal, ¿no? Empezamos aquí, que dice que desde las arterias la sangre fluye hacia los riñones y pasa a través de millones de pequeñas unidades de filtrados llamados glomérulos, ¿no? La sangre va a entrar aquí desde la arteria y va a pasar por aquí a los, a los glomérulos, ¿no? Entonces, luego tenemos que, como segundo paso, los glomérulos pueden distinguir la diferencia entre lo que nosotros necesitamos y lo que no. Entre esto cabe resaltar lo que son los minerales, las sales, la toxina, todo eso. Y a su vez, luego que pueden distinguir esto, lo que van a hacer es que van a filtrar los desechos y el líquido adicional de la sangre para producir la orina. Como tercer paso tenemos unos tubos llamados los uréteres, que son los que van a transportar la orina hacia la vejiga. La orina se va a eliminar pues nosotros ir al baño a orinar. Luego, como cuarto paso, tenemos la sangre limpia y filtrada, que es la que va a fluir hacia lo que son las venas y va a volver a la circulación, ¿no? Es la sangre limpia que puede volver a ser reutilizada, por así decirlo. Bien, esto es un pequeño resumen y podemos resaltar que cada 30 minutos los riñones filtran toda la sangre del cuerpo. Ahora hablaremos de la irrigación. Cada riñón recibe una rama grande de la aorta abdominal, que es la que observamos aquí en el medio, denominada arteria renal. Una arteria renal derecha para el riñón derecho y la arteria renal izquierda para el riñón izquierdo. La arteria renal se ramifica dentro del seno renal y esta emite arterias interlobulares hacia el parénquima del riñón. Ahora pasamos a la imagen de la izquierda, donde podemos ver las arterias y venas interlobulares. Estas arterias transcurren entre las pirámides hasta la corteza y después se curvan para seguir un trayecto arqueado a lo largo de la base de la pirámide entre la médula y la corteza. Las arterias interlobulares se denominan ahora arterias arcuatas. Las arterias interlobulillares son ramificaciones, que serían las que podemos observar aquí, son ramificaciones de las ya mencionadas arterias arcuatas. Y estas ascienden a través de la corteza hacia la cápsula. Si bien los límites entre los lobulillos no están definidos, las arterias interlobulillares, cuando se encuentran incluidas en un corte perpendicular al vaso, se ubican a mitad de camino entre rayos medulares contiguos que están en el laberinto cortical. A medida que atraviesan la corteza hacia la cápsula, las arterias interlobulillares emiten ramas denominadas arteriolas aferentes, que son las que podemos observar aquí. Las aferentes, algunas arterias, estas arterias aferentes, una arteriola aferente, individual, puede originarse directamente de la arteria interlobulillar o un tronco común derivado de ella. Puede ramificarse para formar así varias arteriolas aferentes. Algunas arterias interlobulillares terminan cerca de la periferia
de la corteza, mientras otras ingresan a la cápsula renal para proveerle su irrigación. Las arteriolas aferentes son las que dan origen a los capilares que forman el glomérulo. Los capilares glomerulares, que son los que observamos aquí, se reúnen para formar una arteriola eferente, que sería la que observamos aquí, que a su vez da origen a una segunda red de capilares denominados capilares peritubulares, que serían todos los que observamos aquí. Y la distribución de dichos capilares difiere según provengan de un glomérulo cortical o de un glomérulo yuxtamedular. Ahora vamos a pasar a lo que son los vasos linfáticos. El drenaje linfático del sistema urinario, como ocurre con muchos otros sistemas, se lleva a cabo a través de los ganglios linfáticos regionales que se encuentran alrededor de dichos órganos. Estos drenan hacia vasos linfáticos más grandes y hacia grupos de ganglios linfáticos más centrales. Las principales rutas de drenaje linfático del sistema urinario se centran alrededor de los ganglios linfáticos ilíacos, comunes, internos y externos, y los ganglios linfáticos lumbares, aórticos y de la cava. Los riñones contienen dos redes principales de vasos linfáticos, pero estos lamentablemente no pueden ser visibles en cortes histológicos de rutina y necesitan hacerse métodos experimentales para que puedan así ser demostrados. Una red, pero podemos decir que pues, una red está ubicada en las regiones exteriores de la corteza y drena en vasos linfáticos mayores que hay en la cápsula, y la otra es más profunda dentro del parénquima del riñón y desemboca en los vasos linfáticos grandes en el seno renal. Existen numerosas anastomosis entre las dos redes linfáticas de las cuales hablamos. Ahora pasamos a ver lo que es la inervación del sistema urinario. La inervación del sistema urinario es dado por el plexo renal, el cual podemos observar en esta área. En su mayor parte de la división simpática del sistema nervioso autónomo se derivan del plexo renal. Estos causan la contracción del músculo liso vascular y la consecuente vasoconstricción. La constricción de las arteriolas aferentes, de las cuales hablamos al principio, a los glomérulos reduce la velocidad de filtración y disminuye la producción de orina. Por otro lado, la constricción de las arteriolas eferentes de los glomérulos incrementa la velocidad de filtración y así aumenta la producción de orina. Por último, la pérdida de inervación simpática conduce al incremento de la producción urinaria total. Sin embargo, la inervación extrínseca no es necesaria para la función renal normal. Función tubular renal. El túbulo renal consta de tres segmentos histológicos funcionalmente diferentes. En el primer segmento, denominado túbulo proximal, se efectúa la reabsorción activa de los solutos filtrados. El segundo segmento, asa de Henle, que tiene un rol importante en el control del volumen urinario del líquido corporal. Finalmente, en el tercer segmento o túbulo distal, se realiza la reabsorción selectiva del sodio y la acidificación de la orina. El proceso principal que se realiza en los tres segmentos de los túbulos renales es la reabsorción, que afecta tanto el agua como los solutos. El mecanismo de absorción varía en cada segmento. En el túbulo proximal, por ejemplo, se reabsorben pasivamente agua y solutos, mientras en la asa de Henle y en el túbulo colector, por la acción de la hormona antidiurética, se reabsorbe activamente el agua. Normalmente, de los 600 mililitros de plasma que fluyen por el riñón en un minuto, se filtran 120 mililitros.
Este ultrafiltrado llega al túbulo contorneado proximal, asa de N, túbulo contorneado distal y túbulo colector. En todo ese recorrido sufre una serie de modificaciones en su composición hasta la formación de orina final. Túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es el sitio principal e inicial de reabsorción. Recibe el ultrafiltrado desde el espacio urinario de la cápsula de Bowman. Las células cúbicas del túbulo contorneado proximal poseen especializaciones superficiales complejas asociadas con las células que se encargan de la absorción y del transporte de líquidos. Estos túbulos presentan las siguientes características: un borde en cepillo compuesto por microvellosidades rectas, muy juntas y bastante largas. Un complejo de unión compuesto por uniones herméticas angostas que aíslan el espacio intercelular lateral de la luz del túbulo. Y una zona adherente que mantiene la adhesión entre las células vecinas, pliegues o plegamientos ubicados en las superficies laterales de las células, que son grandes evaginaciones aplanadas que se alteran con evaginaciones similares de células contiguas. Estriaciones basales que consisten en mitocondrias alargadas concentradas en las evaginaciones basales y orientadas en sentido vertical con respecto a la superficie basal. En los preparados histológicos bien fijados, las estriaciones basales y el borde en cepillo apical contribuyen a distinguir las células del túbulo contorneado proximal de las células de otros túbulos. El asa de Henle es un tubo con forma de horquilla, similar a la letra U, siendo una estructura que se encuentra en las nefronas. Es la porción de la nefrona que conduce desde el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo contorneado distal, llamada así en honor a su descubridor, el anatomista alemán Friedrich Gustav Jakob Henle. El asa tiene la horquilla en la médula renal, de manera que la primera parte, la rama descendente, baja de la corteza hasta la médula, y la segunda rama ascendente vuelve a subir a la corteza. Según la longitud del asa de Henle se distinguen dos tipos de nefronas: las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. En las nefronas corticales, con un asa de Henle corta que baja únicamente hasta la médula externa. Las nefronas yuxtamedulares con un asa de Henle larga que baja hasta la médula interna, llegando hasta el extremo de la papila. Su función es proporcionar el medio osmótico adecuado para que la nefrona pueda concentrar la orina, mediante un mecanismo multiplicador en contracorriente que utiliza bombas iónicas de la médula para reabsorber los iones de la orina. El agua presente en el filtrado fluye a través de canales acuoporina, saliendo del túbulo de forma pasiva a favor del gradiente de concentración creado por las bombas iónicas. Túbulo recto distal. El túbulo recto distal es parte de la rama ascendente del asa de Henle. Como ya se mencionó, es parte de la rama ascendente del asa de Henle e incluye las porciones medular y cortical. Con esta última ubicada en los rayos medulares, el túbulo recto distal, al igual que la rama delgada ascendente, transporta iones desde la luz tubular hacia el intersticio. Túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es un conducto que hace parte de la nefrona, que es impermeable al agua, pero permeable en algunos iones, donde también se filtra una porción de cloruro de sodio. Aquí se produce la secreción tubular, el proceso mediante el cual los desechos y sustancias en exceso que no se filtraron inicialmente hacia la cápsula de Bowman e eliminan de la sangre para su excreción. Estos desechos se excretan activamente dentro del túbulo contorneado distal. Está compuesto por una porción recta que forma la parte esencial de la rama ascendente del asa de Henle y una porción contorneada en la transición entre ambos segmentos. Se encuentra la mácula densa. Posee un epitelio cúbico simple claro, cuya altura varía levemente. Túbulo conector. El túbulo conector corresponde a una región de transición entre el túbulo contorneado distal y el conducto colector cortical. Los túbulos conectores de las nefronas subcapsulares se unen en forma directa al conducto
colector cortical, mientras que los túbulos conectores de la nefrona mediocorticales y yuxtamedulares primero se fusionan con otros túbulos conectores para formar un túbulo conector arqueado antes de unirse con el conducto colector cortical. El epitelio de este segmento sufre una transición gradual desde el túbulo contorneado distal hasta el conducto colector. Dicho epitelio consiste en células entremezcladas de ambas regiones, es decir, células principales del conducto colector cortical con células del tubo contorneado distal. Conductos colectores y corticales y medulares. Los conductos colectores corticales y medulares determinan la osmolidad final de la orina mediante la reabsorción de agua. El conducto colector medular externo también es el sitio de reabsorción de la urea mediante el transporte facilitado que utiliza el transportador de la urea. Los conductos colectores están formados por epitelio simple. Los conductos colectores corticales poseen células aplanadas cuya forma oscila de plana a cúbica. Los conductos colectores medulares tienen células cúbicas en transición hacia cilíndricas a medida que los conductos incrementan su tamaño. Los conductos colectores se distinguen con facilidad de los túbulos proximales y distales, en virtud de los límites celulares que pueden observarse en el microscopio óptico. En los conductos colectores existen dos tipos celulares bien definidos: células claras y células oscuras. En las células claras, también llamadas células principales o células de conducto colector, son el tipo celular predominante de los conductos colectores. Son células de tinción pálida que presentan verdaderos repliegues basales en lugar de vaginaciones, que se interdigitan con las de las células contiguas. Poseen un solo cilio primario y relativamente pocas microvellosidades cortas. Contienen mitocondrias esferoidales pequeñas. Células oscuras, también denominadas células intercariales, que aparecen en una cantidad bastante menor. Presentan muchas mitocondrias y sus citoplasmas son más densos. Los micropliegues, es decir, los pliegues citoplasmáticos, están presentes en una superficie apical al igual que las microvellosidades. Células intersticiales. Se encuentran en el entroma intersticial cordones de grandes células epiteloides con aspecto glandular. El tejido conjuntivo del parenquima renal, denominado tejido intersticial, rodea las nefronas, los conductos y los vasos sanguíneos y linfáticos. Este tejido aumenta considerablemente en cantidad desde la corteza, donde corresponde aproximadamente al 7% del volumen, hasta la región interna de la médula y papila, donde puede llegar a más del 20% del volumen. En la corteza se reconocen dos tipos de células intersticiales: las células que se parecen a fibroblastos situados entre la membrana basal de los túbulos y los capilares peritubulares contiguos y algunos macrófagos. En su relación estrecha con la base de las células epiteliales tubulares, los fibroblastos del intersticio renal se asemejan a los fibroblastos subepiteliales del intestino. Estas células sintetizan y secretan el colágeno y los glucosaminoglucanos de la matriz extracelular del intersticio. En la médula, las células intersticiales principales se parecen a los miofibroblastos. Se orientan paralelas a los ejes longitudinales de las estructuras tubulares y desempeñarían algún papel en la compactación de estas estructuras. Las células contienen haces prominentes de filamentos de actina, un retículo endoplasmático rugoso abundante, un complejo de Golgi bien desarrollado y lisosomas. Histofisiología de riñón. Los riñones son órganos retroperitoneales pareados del sistema urinario. Su función es filtrar la sangre y producir orina. Cada riñón consta de una corteza médula y cálices. Las nefronas son la principal unidad funcional del riñón, a cargo de remover el desperdicio metabólico y exceso de agua en la sangre. El riñón es un órgano con forma de frijol, que presenta cara lateral convexa, una cara medial cóncava y dos polos, uno superior y otro inferior. La cara medial corresponde al hilio de riñón.
que es lugar de paso de los vasos renales y el uréter. Una cápsula de tejido conectivo, cápsula renal, y una cápsula adiposa protegen y amortiguan el riñón. La cápsula renal contiene una capa de células contráctiles llamados miofibroblastos, que hacen que éste pueda adaptarse a los cambios constantes de presión dentro del riñón. La glándula suprarrenal se ubica en el polo superior del riñón, separado de este por la cápsula adiposa. Ambos el riñón y la glándula suprarrenal están cubiertos por una capa de fascia renal. Uréter. Cada uréter conduce la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria y tiene alrededor de 24 a 34 centímetros de longitud. La parte distal del uréter ingresa en la vejiga urinaria y sigue un trayecto oblicuo a través de la pared vesical. El epitelio de transición, el urotelio, tapiza la superficie luminal de la pared del uréter. El resto de la pared está compuesto por un músculo liso y tejido conjuntivo. El músculo liso está dispuesto en tres capas: una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Sin embargo, la capa longitudinal externa está presente solo en el extremo distal del uréter. A menudo el uréter está incluido en el tejido adiposo retroperitoneal. El tejido adiposo, los vasos y los nervios forman la adventicia del uréter. Vejiga urinaria. Cuando está vacía, se ubica dentro de la cavidad pélvica, posterior a la sínfisis púbica. Cuando esté distendida, rebasa la cavidad pélvica, sobresaliendo en el abdomen. En el hombre, situada superior al suelo de la pelvis y de la próstata, y anterior y superior al recto y las vesículas seminales. En la mujer, está situada superior al suelo de la pelvis y anterior al útero y la vagina. La forma y dimensión de la vejiga varía según la cantidad de orina que contiene, del sexo y de la edad. En la mujer, la vejiga urinaria es marcadamente más ancha que en el hombre, y se admite que su capacidad es un tanto mayor. Uretra. La uretra es el tubo fibromuscular que transporta orina. La uretra, el tamaño, la estructura y las funciones de la uretra son diferentes en varones y mujeres. En el varón, la uretra funciona como segmento terminal tanto en la vía urinaria como en la vía espermática. Tiene unos 20 centímetros de longitud y presenta tres porciones bien definidas: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. En la mujer, la uretra es corta, mide entre 3 centímetros y 5 centímetros de longitud desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina, donde normalmente termina justo detrás del clítoris. La mucosa se describe tradicionalmente con pliegues longitudinales, al igual que la uretra masculina. Al principio, el revestimiento es epitelio de transición, una continuación del epitelio vesical, pero cambia a epitelio estratificado plano antes de su terminación. Algunos investigadores han informado de la presencia de epitelio cilíndrico estratificado y epitelio pseudo-cilíndrico estratificado en la porción media del uréter, de la uretra femenina.